elecciones para elegir presidentes, vicepresidentes, congresistas y Parlamento andino. Natalia, muy buenas noches. Muy buenas noches, y bueno, todavía creo que no es el día final, porque el día final es el 5 de junio, donde vamos a ver efectivamente quién va a gobernar nuestro país, pero desde ya hemos realizado pues un pequeño aporte a la sociedad lambayecana haciendo entrevistas acerca de análisis político. Los diversos candidatos han estado presentes en Destape TV, los virtuales congresistas de la región Lambayeque también han sido entrevistados por Destape TV. Entonces es algo positivo en cierto modo y que se ha ido gestando también gracias a nuestro director Víctor Balcázar Porras, ¿no? Y el día de hoy pues no están de más los comentarios de la jornada ardua del día de ayer que justamente han realizado tanto los organismos electorales como los personeros como los distintos partidos políticos. Sí, bueno, todos los lambayecanos se acercaron a sus locales de votación, creo que sin mayores incidencias, solamente unos rumores que circulaban por la red social, donde en Colegio de Pimentel me parece se encontraban cédulas ya marcadas, sin embargo eso no ha pasado a mayores, ¿verdad Natalia? Sí, en el Colegio González Prada de Pimentel específicamente, y bueno, los resultados electorales ya lo sabemos la mayoría, ¿no? Exacto. Sabemos que en primer lugar está Keiko Fujimori, en segundo pues PPK y como tercer lugar, en este caso es Verónica Mendoza, la candidata de ¿no? Frente Amplio. Y nuestros congresistas por Lambayeque probablemente, casi seguro, serían Héctor Becerril. 3 escaños se llevará el partido fujimorista con Héctor Becerril, Marvin Palma, que ha dado la sorpresa, puesto que un candidato joven le ha ganado el número 1, Milagros Takayama, Clemente Flores por el Partido Peruanos por el Cambio y Javier Velázquez por Alianza Popular. Javier Velázquez, pues el que muchos pensábamos que ya no iba a tener otro periodo dentro del Congreso, sorprendentemente pues ha sacado bastante votación también en Lambayeque, dentro de la región Lambayeque, para alcanzar un escaño, considerando también que pues el APRA ahora queda en una posición bastante baja dentro de a nivel nacional. Muchos dicen que ya es la jubilación de Alan García como político. Exacto. Yo particularmente creo que Alan García pues tal vez ya terminó su ciclo político, pero creo que el APRA es un partido que aún puede perdurar. De hecho que es momento en donde los nuevos cuadros deben salir a relucir para que este partido institucional de mucha mística continúe con su trabajo y no termine ahí. Creo que no, van a saber salir de eso. Bueno, y el día de hoy, como es evidente, vamos a comentar justamente las incidencias del día de ayer, del proceso electoral pues que ha tenido en vilo a toda la ciudadanía peruana y también a los lambayecanos. Y tenemos la presencia nuevamente de Jorge Luis Vallejo Castelo, quien pues nos va a ilustrar acerca de su percepción acerca justamente de estos temas. El día de ayer se llevó a cabo, sabemos, la elección, y qué mejor que un politólogo que nos pueda ilustrar acerca de estos temas. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por acompañarnos el día de hoy y brindarnos tu tiempo. ¿Qué tal, Natalia? Buenas noches. A ti también, Nélida, y saludar a todos los amigos de Destape TV. Luego de esta jornada, sin grandes sorpresas en el plano presidencial, porque los últimos sondeos ya nos pintaban este cuadro, ¿no? Esta foto que hemos visto todos el día de ayer, ¿no? Una segunda vuelta ya definida, podemos decirlo así, entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, de que esas dos opciones, pues PPK y Keiko, representarían eventualmente lo mismo contra una tercera fuerza, pues que en este caso quedó Verónica Mendoza en tercer lugar, ¿no? A esa pregunta hay un tema que ha sido motivo de discusión a nivel nacional. ¿Qué le queda justamente en esta oportunidad a la izquierda, ¿no? Veía muchos posts acerca de ese tema también dentro de tu Facebook, cuando comentabas acerca de lo que se viene para la izquierda, porque es un proceso, por ejemplo, desde el mismo seno de la izquierda, que desde Barrantes Lingán de repente no se da un proceso de tal magnitud con representación política fuerte dentro del Congreso, ¿no? Así es un escenario muy interesante para las fuerzas de izquierda, además aglutinadas en torno a este denominado Frente Amplio. Tal vez no ha habido un esfuerzo de esta magnitud desde el tiempo de Izquierda Unida, ¿no?, en los años 80, y que lamentablemente se dividió. En la candidatura del año 90 fueron 2 las fuerzas de izquierda. Eso tal pudo haber sido el error y lo que luego veríamos en los años 90 del debilitamiento de la izquierda. Campañas donde obtenían el 1%, 2% en elecciones posteriores durante los años 90. En el año 90 se dividió en Izquierda Unida, que tenía como candidato presidencial en la elección del 90 a Henry Piz, a la izquierda socialista, que encabezaba la lista presidencial el señor Barrantes Lingán, ¿no? Y ahora pues esperemos que el Frente Amplio pueda mantenerse integrado, ¿no?, y las distintas fuerzas de izquierda no vayan a
explosionar, ¿no? Es el reto para el Frente Amplio precisamente, ¿no? Un escenario interesante, no sabemos pues, están analizando actualmente el panorama, si es que le brindarían su apoyo o no como partido, como Fuerzas Unidas de Izquierda, alguna de las candidaturas que están en contienda. Tal vez por cómo se fueron planteando la campaña, y el tema de el fujimorismo, el 5 de abril y demás, ¿no? Quien tendría el Frente Amplio un poquito, porque tampoco sería una exageración decir que sería lo tendría demasiado cerca, sería Peruanos por el Cambio, ¿no? Y mucha gente dice que aquel porcentaje que le faltó a Verónica Mendoza, justo con lo que hablaba Natalia, para pasar a segunda vuelta, es aquel que se ha llevado Gregorio Santos. ¿Qué tan certero es estos comentarios que son? Bueno, Gregorio Santos ha dado la sorpresa o ha superado inclusive a determinados candidatos presidenciales con una trayectoria más grande, como es el caso del señor Alejandro Toledo, ¿no? Fernando Olivera, en fin, ¿no? Un 3% alrededor de votación de Gregorio Santos y de democracia directa, lo cual hace ver pues un trabajo ya acentuado en Cajamarca, donde es presidente de gobierno regional, algo extraño porque está en la cárcel, ¿no? Y en Puno igual, ¿no? En estos extremos de la serranía. Ahora, yo no sé si haber llevado a Gregorio Santos a tiempo dentro de las filas de Frente Amplio le hubiese sido favorable o por el contrario desfavorable, ¿no? Ya han tenido cuestionamientos de las filas de Frente Amplio con determinados casos, ¿no? De candidaturas de personas que fueron investigadas en su momento, se presentaron algunos casos por ahí, no muchos, pero sí algunos, y que pueden haber mellado también en la campaña y en el resultado final de vinculaciones con posible gente que estuvo procesada o vinculada, ¿no? a acciones investigadas por terrorismo, ¿no? Salió en los medios. Igual, si tenemos un presidente de gobierno regional que está investigado por corrupción y está detenido con una prisión preventiva, está preso, ¿cómo le suma eso a una candidatura presidencial, ¿no? Claro, bastante complicado. Se demuestra también, en cierto modo, la organización que tiene la agrupación de Gregorio Santos dentro de Cajamarca, porque es algo innegable al margen de la ideología política que cada uno profese. Debemos reconocer que en Cajamarca pues tiene un trabajo ya realizado para haber sacado tal votación estando encarcelado, ¿no? Y por ejemplo también muchos comentan que entre PPK y Keiko pues hay bastantes semejanzas dentro tanto de su plan económico, porque es el modelo que representa justamente lo mismo que estamos viviendo ahora en el Perú, ¿no? No proponen dentro del discurso, por ejemplo, un cambio mayor. Y también hay una coincidencia y algo bastante peculiar, se podría decir. Recordemos que en las elecciones pasadas PPK fue aliado también de Keiko dentro del proceso electoral. Entonces, yo no entiendo cómo sería ese proceso de polarización dentro de la elección que se va a dar el 5 de junio entre ambos candidatos, ¿no? No, ¿Cuál sería la propuesta, de repente, el punto de quiebre que ambos para que se podrían diferencien tener? entre Claro, exacto, sí, ¿no? porque yo entiendo una segunda vuelta, por ejemplo, bastante polarizada, como se dio en el 2011 entre Ollantumala y pues Keiko Fujimori, que ambos eran opciones totalmente distintas dentro del discurso político, ¿no? En ese tiempo. Y pues se entendía la polarización del voto, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser el panorama político? Creo que va a ser bastante aburrido el panorama electoral. Sí, yo creo que mucho más que polarización entre una izquierda o una derecha, una revisión del modelo, un continuar con el modelo, como se ha comentado, muchos han señalado, lo que vamos a tener es intentar de parte de estas dos fuerzas en campaña de conciliar posiciones, ¿no? Buscar el endose, que ya no es tal cual, ¿no? También es cierto, hoy en día pues no es que va a salir Verónica Mendoza o va a salir Alfredo Barnechea o Alan García y van a decir a los partidarios voten por fulano de tal porque hemos llegado a tal acuerdo, ¿no? Yo creo que el elector es completamente libre y decidirá finalmente si vicia su voto. Esa capacidad de endose ya no es inexistente, ¿no? De hecho que hay un impacto de que se busque llegar a acuerdos, a consensos en una campaña política, ¿no? Estas fuerzas que han sido derrotadas tampoco es que se van a echar a llorar y van a cerrar las puertas y esperar al 2021, ¿no? Tienen ahora el momento de buscar una alianza y endosar parte de su programa político, ¿no? De las aspiraciones que han ellos liderado, ¿no? De este intento de reformas, ¿no? Tal vez, bueno, Mendoza planteaba un cambio de constitución, aunque hubiese pasado a segunda vuelta, algo muy difícil con el Congreso que se plantea, ¿no? Un Congreso con mayoría absoluta, mayoría de las fuerzas naranjas, de Fuerza Popular, ¿no? En el caso de Barnechea, más reformista, ¿no? Dentro de la misma constitución, me parece, que lo tenía más asequible, ¿no? Sí, de hecho que comentaban también quienes han ganado en esta elección, muy aparte de quienes han pasado a segunda vuelta, tanto como Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski, fueron exactamente Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea. Alfredo Barnechea ha logrado que Acción Popular quizás
renazca y se ponga enfrente en esa elección. Y por lo tanto, bueno, lo de Verónica ya lo comentábamos, el renacimiento de esa izquierda unida y debe mantenerse así, ¿verdad? Así es, ¿no? Tienen el reto ahora, ¿qué va a pasar también con Acción Popular? De los partidos antiguos o partidos con mayores décadas de ejercicio político, Acción Popular es el que ha quedado mejor parado, ¿no? Mejor ubicado. Tenemos Acción Popular con un 7% aproximadamente y le sigue la alianza de dos partidos, ¿no? Que es el APRA y el PPC con un 6%, ¿no? Entonces, y eso que ellos han sumado dos fuerzas, ¿no? Acción Popular con este volverlo a poner en vigencia con lo que ha representado Alfredo Barnechea, ¿no? ¿Cómo lo van a capitalizar luego de esta primera vuelta? ¿Qué va a hacer Acción Popular en este escenario de segunda vuelta y qué va a hacer luego del 5 de junio? Puede ser de repente también una nueva puerta para hacer un trabajo político real, ¿no? Porque de bases, generalmente, ¿no? efectivamente, porque generalmente, por ejemplo, hay que admitir que los procesos dentro de los partidos, no de todos, pero sí de algunos que ahora han estado pues en la palestra política, ha sido que en los 5 años no ha reforzado militancia, no ha habido escuela política real, no ha habido un trabajo de bases. Entonces lo que ha sucedido pues a último momento es que ha sido algo simplemente electoral, que es algo positivo también porque los ha posicionado en cierta manera, pero hay que continuar también con el trabajo de la militancia, hay que continuar asentando la política, hay que continuar con el trabajo que la esencia de la política, que en este caso sería servir, formar bases también, continuar con el trabajo político, ¿no? Que es una tarea pendiente, creo, de todos los partidos políticos. Claro, finalmente yo creo que el voto de muchos peruanos ha sido el voto contra alguien, ¿no? Más que el voto de identificación con un programa político de determinados grupos, ¿no? El reto para ellos está en hacer sentir su programa político, ¿no? Ganarse militantes, adherentes que comulguen con ese programa político y no simplemente simpatizantes del momento, ¿no? Al paso, gente que ve las candidaturas y dice, bueno, este señor puede enfrentar a la señora que no quiero como presidenta o como presidente al otro, ¿no? Entonces por él voy a votar, ¿no? Por ejemplo, quiero que nos comentes cómo queda, estábamos comentando antes, la Alianza Popular, tanto el partido aprista como el PPC en estas elecciones. Muchos hablan que es la jubilación ya de Alan García como político, un político que viene muchos años trabajando en este sentido. ¿Usted cree que él está dolido con esas elecciones? ¿Qué va a buscar más allá? ¿Cómo queda el partido? El partido también ha quedado un poco asombrado porque confiaba en su voto oculto del APRA. Le ha ganado incluso Alfredo Barnechea, que es un golpe fuerte, exaprista. Claro, un voto oculto que estuvo demasiado oculto porque no llegó a aparecer, ¿no? Más bien parece que el voto oculto lo tenía Keiko Fujimori. Sí, y que ha terminado subiendo un par de puntos más de lo que se esperaba. Tienen plena ahora, está en el terreno de cada uno de estos partidos empezar una reforma interna, ¿no? Reorganizarse, empezar a tener una mayor comunicación, entendimiento de las cúpulas, las dirigencias nacionales, los comités ejecutivos nacionales con las bases, ¿no? Y entender que una cosa es ser presidente del partido y otra cosa es ser el candidato presidencial, ¿no? Y otra cosa es ser el jefe de la campaña, ¿no? Yo creo que el error de muchos de estos partidos un poco más de más décadas de historia es creer que una sola persona lo puede ser todo, ¿no? Ser el que hace los filtros de quiénes son candidatos o no, con quiénes me rodeo, quién es mi jefe de campaña, y yo también soy jefe de partido y el candidato presidencial eterno, ¿no? Les ha pasado factura ya esta elección de que no pueden seguir funcionando así, ¿no? Y que hay un encantamiento que tienen que volver a tener con la juventud, ¿no? 30% de electorado joven y yo creo que no han terminado de sintonizar con ellos, ¿no? Si me permiten, por ejemplo, un poco también una pequeña apreciación sobre este tema. Yo creo que el tema de la Alianza Popular pues lo hicieron pasar como un tema de institucionalidad, ¿no? Ese era el principal discurso, la experiencia, etcétera. De historia, ideología, pero, tradición ejemplo, de gobierno, en fin. En este caso yo creo que el que más ha perdido dentro de los dos ha sido el PPC definitivamente. Casi no ha sacado congresistas, creo que ha sacado solamente uno en Lima. Y, por ejemplo, también el desgaste que ha tenido al ver una lideresa política como Lourdes Flores, subsumida ante el liderazgo de Alan García, particularmente yo creo que la ha opacado totalmente y la ha relegado en el escenario político, ¿no? Como una lideresa dentro del PPC. Y, por ejemplo, ahora con respecto al tema de Alan García que se comentaba, efectivamente, según tengo datos, las bases ya del APRA, del partido aprista, están pidiendo que se convoque
a un congreso extraordinario, ¿no? Y las mismas bases dicen pues que ya es momento de la renovación, con lo que he visto también que dejan deslizar algunos comentarios donde la renovación pues tendría un nombre para la cara nueva del partido aprista, que es justamente Enrique Cornejo, ¿no? Algo que muchos militantes ya están reclamando también dentro de las filas del aprismo. Yo creo que este dato se va a corroborar y lo vamos a ver, y yo creo que sí sería positivo un poco también para el partido aprista, ¿no? Yo creo que es para ellos positivo y necesario llamar a este tipo de congreso extraordinario para ver el sentir de las bases a través de sus delegados, de la representación que tengan dentro de estos congresos y poder hacer una revisión de qué ha hecho la dirigencia durante estos años, ¿no? La última elección, si bien es cierto no tuvieron candidatura presidencial, obtuvieron 4 escaños, ¿no? Y ahora 5, se hablaba de 6 tal vez, ¿no? Los cifras finales ya llegarán el día de mañana, me imagino, pero igual, ¿no? Ahora teniendo candidatura presidencial, siendo la suma de 2 partidos, ¿no? Solamente tener 5 escaños es algo que les ha golpeado verdaderamente, ¿no? Pasando a comentar a otro de los políticos que en esta contienda electoral eran ya conocidos por la población, Alejandro Toledo. Perú Posible me parece que pierde la inscripción. Así es. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Es el fin de Alejandro Toledo? ¿Se va a dedicar a otras cosas? Bueno, eso es algo que solo podrá responder Alejandro Toledo, pero yo creo que si es consciente del resultado que han obtenido, tendrían que dar un paso al costado muchos de ellos. Ahora, hacer política no solamente es presentarse a una candidatura, eso creo que es lo que nuestros políticos pero no están acostumbrados a entender, ¿no? Hacer política es convertirse en un asesor del partido, ¿no? En una especie de paz presidente del partido, si queremos llamarlo, ¿no? En alguien que forma, que brinda la experiencia ganada a las nuevas generaciones, que forma cuadros, que los ayuda, ¿no? A poder tomar la posta del partido y la conducción. No es alguien que se cree el líder, el jefe eterno, ¿no? Porque entre ser jefe y líder hay una gran distancia también, y ellos no han demostrado ahora un liderazgo, sino creerse eternos jefes de sus partidos. Perfecto. También quería comentarte un tema que es bastante controversial dentro de este proceso electoral. Se podría decir que es el tema del análisis del voto, ¿no? ¿Cómo ha sido repartido? Por ejemplo, sabemos que en el norte Keiko Fujimori ha arrasado con la votación, incluyendo a Lambayeque teniendo aproximadamente un 49% de la votación, y por ejemplo en zonas como el sur, Verónica Mendoza ha sacado mayor porcentaje. Por ejemplo, en Ayacucho ha sacado un 54%, ¿no? Y tengo entendido también que PPK ha ganado en menos regiones que ambas lideresas, ¿no? Sin embargo, creo que el voto en otras regiones no había tanta diferencia, por eso se ha posicionado en un segundo lugar, ¿no? ¿Cuál es el análisis de repente de esta ubicación del voto, la distribución del voto dentro del panorama electoral, que creo que es muy importante para entender también la realidad peruana, ¿no? Es muy interesante que la votación mayoritaria de Fuerza Popular y con buena distancia del segundo lugar, ¿no? Porque también es cierto, algunos planteaban el mapa nuevo electoral del Perú y lo pintaban de naranja casi completamente, pero lo cierto es que hay lugares donde la cosa está cercana o pareja. Pegado, por ejemplo, en Cajamarca, el señor Santos con el segundo lugar de... Eso es un caso interesante porque el segundo lugar lo tiene Keiko Fujimori y no Verónica Mendoza, ¿no? Y no hay mucha diferencia. Exactamente, entre uno y otro. O sea, la reivindicación de Cajamarca la hacen pasar como podría liderarla Gregorio Santos como Keiko Fujimori, ¿no? Con lo cual ese voto de reivindicación social, de ocuparse de las personas que han quedado aisladas o rezagadas, no atendidas por el Estado, también se identifica con la señora Fujimori, ¿no? El voto de muchos anillos periféricos de las ciudades es el voto hacia Keiko Fujimori. Yo diría que el sector C, D y E lo rivalizaron Verónica Mendoza y Keiko Fujimori también, ¿no? El voto de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad ha sido mayoritariamente y por buena diferencia a favor de Fuerza Popular, ¿no? Y esto también nos está dando la lectura de que ha habido lo que entendemos como la campaña permanente. Es decir, luego de la derrota en segunda vuelta del año 2011, no se cruzaron de brazos, ¿no? Sino que empezaron un periplo de recorrido por las ciudades, de formación, de acercamiento a las bases, de visitas, ¿no? Que es lo que ahora pues los ubica como la primera fuerza política, tanto en la presidencial como en lo que tendremos como nuevo Congreso, ¿no? A partir del 28 de julio. Ya pasando un poco del tema presidencial, vamos a hablar del tema congresal. Tenemos que en Lima el candidato más votado ha sido el hermano de la señora Keiko Fujimori, Kenji Fujimori. Esto ha tenido diferentes reacciones de personas que dicen, bueno, ¿por qué él? ¿Por qué no otro? Habiendo cuadros más preparados, es lamentable. Tildan las personas de ignorantes, de mediocres, de no conocer la historia, qué ha hecho Kenji. ¿Cuál es tu
opinión acerca de esta elección. Claro, ahora se está diciendo de todo también, ¿no? Yo sí me cuido mucho hay muchas personas, analistas, bueno, en fin, que hablan de un voto atrasado, desconocimiento, se habla de un voto ignorante, ¿no? De personas que no piensan, se les ha acusado, ¿no? Yo creo que todo elector tiene una racionalidad al votar, ¿no? Podrá ser una racionalidad inmediata, por ejemplo, alguien que le regalaron algo y por eso vota porque tiene la necesidad de comer hoy, ¿no? Y vota por ello, porque entiende que alguien le está dando la mano hoy. No mira su futuro, ¿no? De que lo que te están regalando hoy te lo van a facturar en los 5 años que van a gobernar, ¿no? Y que te van a sacar más de ese kilo de arroz lo que te están dando, pero entienden que quieren comer algo hoy, ¿no? No se les justifica, pero se trata de entender por qué votaron así. También hay un voto emocional, ¿no? Un voto de empatía. Yo estoy seguro que posiblemente que hubiese ganado también alguna de estas estrellas de la farándula si se ubicaban en la nómina congresal de Fuerza Popular y hubiesen sacado mucho más votación que aquellos que vemos como los escuderos o las personas que siempre están sentando el debate dentro de Fuerza Popular, ¿no? Y es lo que ha pasado, por ejemplo, en Lambayeque, ¿no? Con una votación, el más votado hasta el momento es el señor Marvin Palma, que es regidor de Santa Rosa, electo por Alianza para el Progreso, como invitado de Alianza para el Progreso, según tengo entendido, pero electo actualmente por ellos, y ha superado al señor Becerril, que es el gran vocero de Fuerza Popular a nivel nacional, ¿no? Y actual congresista, ¿no? Y ha sido superado por este joven, ¿no? Claro que sí, y además en Lambayeque tenemos nuevamente, como siempre, 5 congresistas y 3 de ellos esta vez son fujimoristas, a diferencia de la vez pasada que solamente tuvimos 2. Claro, en la anterior ocasión con una votación más dispersa, ahora Fuerza Popular se ha potenciado en Lambayeque como en los departamentos vecinos y ahora tendrán los 3 escaños por cifra repartidora. Alianza Popular y también Clemente Flores. ¿Qué se nos viene ahora a los lambayecanos con los representantes al Congreso? Siempre los ciudadanos nos quejamos que justamente el tema de representación pues no lo vemos fijo, no lo vemos presente dentro de nuestros representantes dentro del Congreso. Y ahora, ¿verdaderamente ha venido un aire de renovación política a Lambayeque? ¿O qué es lo que ha sucedido dentro de esta votación? Mira, tenemos un señor que está repitiendo la elección, que es el caso del señor Velázquez, que residían, si no me equivoco, ya 25 años como congresista, ¿no? Con lo cual, aquellos que dicen la fuerza del cambio, ¿y qué quedó el cambio, no? Ahora, queriendo no ser malo con el elector que busca el cambio, la renovación, lo que mucho hemos hablado, ¿no? Personajes que estuvieron cuestionados, cómo pueden volver al Congreso. Yo me imagino que algunos de repente marcan el 1 porque creen que el 1, y lo he escuchado, ¿eh? Que el 1 es el mejor, ¿no? Que le han dado el número 1 porque es el más idóneo, en fin, ¿no? La gente creo que todavía no ha aprendido a usar bien tal vez el voto preferencial, ¿no? De entender que puedes elegir al 5, al 4, en fin, ¿no? ¿Nos puedes explicar, haciendo un paréntesis del análisis, a mucha gente que a pesar, después de haber votado, no tiene claro cómo se contabilizan estos votos preferenciales? Y que además verán que hay congresistas menos votados que ocuparán un escaño y otros mucho más votados se quedarán fuera del Congreso, y las personas pueden entender que es mientras más votos tenga cada uno independientemente se ubican a los 5 lugares. No, el voto preferencial permite asignar el escaño a los congresistas más votados de cada fuerza política, pero para saber cuántos escaños ocupará cada grupo político se aplica una fórmula que es la fórmula de Hont, que mediante una serie de divisiones se obtiene un cociente que será la cifra repartidora. Sobre esa cifra se hacen un nuevo proceso de divisiones, es algo sencillo en realidad, ¿no? Por el cual se obtiene ya cuántos escaños tiene cada fuerza política, ¿no? En el caso, aplicando según las cifras que tenemos actualmente, al conteo que va del 70%, si no me equivoco, de OMPE, obtenemos 3 escaños para Fuerza Popular, que será para los 3 de los 5 más votados, ¿no? Un escaño para Peruanos por el Cambio y un escaño para Alianza Popular. Y en ese caso de Alianza Popular, ¿cómo sería? Porque, por ejemplo, la fuerza política de Alianza Popular ahora está cuarta en la región, si no me equivoco, pero Velázquez Esquén ha sido uno de los más votados. En este caso, ¿pesa más el voto preferencial, el voto regional para Velázquez Esquén? Claro, es que tenemos por un lado la votación presidencial, que le ubica en cuarto lugar, si no me equivoco, a Alianza Popular, cuarto, sí, ¿no? En Lambayeque cuarto. Ahí peleando tercero, cuarto, más o menos, ¿no? Y en la congresal, mira, es la segunda votación, ¿no? La del Congreso. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Me parece que quizás algunos cruzaron el voto, tal vez. militantes apristas
más que identificarse con el APRA, aquí en Lambayeque pueden ser velasquistas, porque Velázquez ha sido... Eso nos abre otro escenario, ¿no? De que se estén formando facciones dentro del propio partido y redes del congresista Velázquez, en fin, sean las que han primado en esta elección. Claro que sí, creo que eso es bastante evidente también porque, por ejemplo, el día de ayer conversaba con algunos compañeros que nos reunimos, ¿no? Efectivamente, y decían que ellos estaban por Velázquez Quezquén, más no por el APRA, ¿no? Y muchos personeros, incluso que se han plegado dentro de los diferentes centros de votación, afirmaban que estaban ahí por Velázquez Quezquén. Tema de redes. No por un tema de identificación con el partido. Mira, ¿no? y eso habría que preguntarles por qué, ¿no? No, y ¿Por qué creo lo que hacen? cuando vino ¿no? Alan en el meeting también era notorio, más o menos la mitad de la gente que estaba ahí apoyando era Por el de número Velázquez, uno. lo había traído el número 1 con sus banderas y todo. ¿Qué hay tras ello, Banda no? para el número 1, Claro, ¿qué banderas hay? para el número 1. Y los demás nada. ¿Qué hay tras ello, no? Eso sería importante preguntarlo justamente a ellos mismos, ¿no? Increíble pues también justamente esa situación de nuestros 5 congresistas que ya virtualmente se encuentran electos dentro de nuestra región Lambayeque, y hacer una aclaración también o de repente un aporte dentro del tema del voto preferencial. Ayer se ha visto dentro de la jornada electoral que se han anulado demasiados votos en el tema congresal porque la gente no ha sabido marcar de manera correcta. No hay una falta de concientización para el tema con respecto a cómo votar, porque incluso sabemos que tenemos un recuadro y 2 blancos para marcar preferencial y a veces la mayoría, Cruza. por no decir el 50% de votos dentro de las mesas se anulaba porque Marcaban marcaba en los uno y a recuadros otro en, arriba. en blanco Ajá. y no marcaba, por ejemplo, lo que debía marcar y los Claro. números. O- Algunos o la marcan duda- en un lado y marcan en otro Claro, el la otro duda número. que teníamos con Natalia justamente marcábamos, pongamos el 1 por el APRA y, Y el podíamos el marcar otro el voto 2 Claro. por otro. Se anuló. Entonces Claro, se anuló se anuló. completamente. Así es, sí, ¿no? bastante Solamente puede ser para un desconocimiento. solo partido. Creo que Alan García promovía anular el voto preferencial. ¿Esto se haría para evitar confusiones o no? ¿Cómo sería? Mira, Bueno, Víctor hablando Raúl de la reforma. Torres, según pude leer en algún momento en uno de sus discursos, también se oponía al voto preferencial porque él decía que generaba una competencia desleal interna para romper a los partidos, lo decía, ¿no? Porque compiten Bueno, lo entre hemos ellos visto, a porque morir. entre Héctor ¿no? Becerril y Marvin Claro, Palma, y se han formado 2 facciones, ¿no? Y se habla de la presencia, por ejemplo, del ex congresista Aguinaga, actual congresista Aguinaga aún, pero que no estará en el próximo congreso, ni ha sido candidato, ¿no? Apoyando a Marvin Palma, ¿no? Entonces, y tal vez por eso también un poco la explicación de su alta votación, ¿no? 2 facciones, ¿no? Por un lado Becerril y otro Aguinaga con Marvin Palma. Entonces habría que ver si fue así, pero se genera también un proceso de competencia dura entre los propios candidatos de la misma lista congresal, ¿no? Genera un resquebrajamiento de los partidos políticos efectivamente. Y mira, yo había escuchado acerca de una propuesta en la cual se planteaba, sabemos que el voto a veces de los congresistas no entran en sí mismos por su imagen política, no por su trabajo político, sino entran también por un tema de arrastre, Del ¿no? presidencial. De arrastre del presidencial. Y pues se plantea, he escuchado esas propuestas también dentro del tema de reforma política. En Que, fechas distintas. Claro, en fechas distintas, ¿no? Que un día sean las presidenciales Sí, yo creo y que es lo otro más día sean adecuado. las Sí. congresales. Las personas dirán, mira, ya tenemos bastante, ayer ha habido un hacinamiento de locales, desorden, lamentablemente personas con impedimentos físicos no podían subir a un segundo piso para votar, ¿no? En fin, cosas que se pudieron haber previsto con tiempo, ¿no? Por las instancias electorales. Pero yo sí creo que es necesario que tengamos una votación en 2 fechas distintas. claro, y ¿no? la información, que la gente Sobre sepa. todo, mira. Habían algunas personas que me decían, yo voy a votar Sí. por Müller, pero tú no vas a votar por Claro, o Müller. sea, mira, En y hay Lambayeque. gente ya mayor. Yo entiendo a veces en los jóvenes que primerizos en votar, ¿no? Pero gente mayorcita que todavía esté con esos errores, ¿no? Y es que no hemos visto tampoco mucha campaña informativa. Hace 5 años se veían algunos spots, si no me equivoco, por ahí. Si quieres usar tu voto preferencial, marca así, pon y marca por el mismo partido, invalida el voto si haces esto, lo otro, ¿no? Tratando de, con spots cortos, de que la gente entienda cómo tendría que votar para que su voto sea válido. Y mayor desinformación, si para el Congreso, que es el órgano máximo de representación democrática para el Parlamento Ya, andino, eso, nadie se ha ocupado la de ese tema, ¿no? información ha sido pues increíble. Ni en entrevistas, ni información sobre qué es para comenzar el Parlamento andino, y uno veía, ¿no? Los resultados empezaron a llegar, obviamente, con la centralidad del flash de la presidencial, luego se empezaron en la noche a ocupar del congresal, y hasta ahora nadie decía Pero nada igual, del dentro de la Parlamento República, andino, pues ya nos dieron los virtuales Sí, los congresistas 5. electos en el Parlamento andino, que serían Víctor Sousa, de Fuerza Popular, Cosme González, de Peruanos por el Cambio, Alan Ferle, del Frente Amplio, y Berta Patiño, de Acción Popular, y además de César Acuña, que acaba, recién lo reviso, que sí ha entrado a Alianza para el Progreso,
Y que todos, si no me equivoco, son los Parlamento número uno, ¿no? Exacto, porque Sí, son los además, número uno. por ejemplo, en el caso de Alan Ferle ha sido candidato a la vicepresidencia también del Frente Amplio, entonces por el tema de arrastre que ha ido visitando los bases con Verónica, pues efectivamente jala votos también para el Claro, Parlamento andino, ¿Y ¿no? qué visión te tiene el nuevo Congreso donde vemos figuras, muy aparte de las más votadas, como Cecilia Chacón, Mercedes Arauz, Carlos Brus, que repite el plato, Marisa Glave, Richard Acuña, etcétera, estas nuevas fuerzas y este tipo de repartición de escaños? Bueno, en el caso de Marisa Glave, por ejemplo, ingresará y tendrá que demostrar, ¿no? Todo ese espíritu reformista que han planteado en campaña, ¿no? Ahora, muchos de los mencionados pues ya están repitiendo el plato, o sea, ya es continuar simplemente lo que venían haciendo. Ahora, el Congreso, y hay que ver no solamente la votación, los rostros que ahora vemos, hay muchos conocidos, ¿no? La mayoría, hay varios conocidos de Frente Amplio, por ejemplo, veo dos nuevos que son Marisa Glave e Indira Wilca, Ujú. ¿no? Que son el 1 y el 3, por ejemplo, Manuel Damer también es un Ya congresista porque entró en lugar repite el plato, de cuando efectivamente. falleció Díaz Canseco. Exacto, entonces, pues este es el panorama. Entonces, ese es el panorama, ¿no? Y que los amigos conozcan pues también que ha habido una alta votación de votos nulos y blancos, ¿no? La última cifra que veía, por ejemplo, en el caso de Lambayeque, era que sumar los votos blancos y nulos empataban y peleaban ahí por quién era la primera fuerza con Fuerza Popular. O sea, ha superado, con todo y las redes del señor Velázquez, ha superado la votación de Alianza Popular, la sumatoria de blancos y nulos, ha superado a Acción Popular. La votación fue para el señor Barnechea, fue por el partido de Acción Popular, por lo que representa un partido, ¿no? Eso también abre ese tipo de preguntas, ¿no? Observar esa votación. Entonces, aún hay mucho descontento y la gente se ha acercado al ver la cartilla congresal y la ha rayado. Sí, ha habido Muchos la han bastante rayado, razón. ¿no? Han anulado el voto, ¿no? Porque hay un descontento y no se sienten representados. Entonces, tiene el reto este nuevo Congreso, y siempre cada Congreso se le presenta el mismo reto y no lo asume ni lo cumple como debería, de mejorar los canales de representación. Esperemos que ahora, yo sé que muchas personas que desconfían de las fuerzas naranjas, ¿no? Ahora tendrán 3 escaños en Lambayeque, ¿no? Con lo cual ya no tenemos 1-1-1 como fue la vez pasada, ¿no? 5 señores de 5 partidos, que ni entre ellos hablaban, creo, ¿no? Entonces, ahora son 3 de una misma fuerza, que por lo menos puedan ponerse de acuerdo para agendar los temas que Lambayeque necesita, ¿no? Y como ahora que son una gran fuerza política, ¿no? Con representación congresal, puedan hacer sentir esa voz de Lambayeque, ¿no? Y que los otros dos, uno ya lo intentó y perdió la elección pasada, el señor Flores, que sería el virtual congresista electo por Peruanos por el Cambio, y el otro, el señor Velázquez, que ya tendría 25 años como congresista, pues que no queden como lunares aislados, ¿no? Y no solamente se preocupen por su partido o la bancada que tendrán, ¿no? En el caso de el señor Velázquez, una bancada minoritaria, ¿no? La que tendrán que formarse, sino que se preocupen por los temas de la población que les ha elegido, ¿no? Que les ha dado esa confianza, ¿no? Al menos dentro de Lambayeque creo que tiene una deuda bastante grande con los lambayecanos. De los periodos Y anteriores. bueno, si vamos al lado positivo, es para que Velázquez pueda reivindicarse con el pueblo lambayecano. Así Es que la lo logra. oportunidad, ¿no? Es la oportunidad. Los años van pasando y creo que hay una desazón y del votante lambayecano y el votante peruano en general por el Congreso, ¿no? Yo decía cuando recordaban hace poco el 5 de abril, una pregunta abierta a la gente, ¿no? Unos decían, sí, qué feo, se cerró el Congreso, y obviamente que queremos el respeto de las instituciones democráticas, y la señora Fujimori, bueno, ha tenido que firmar, ¿no? De su puño y letra, firmar este respeto y que nunca más habrá un 5 de abril, en fin, pero fue muy apoyada esa medida. Se habla de un 75% de apoyo cuando se hizo en el año 92. Ahora yo preguntaba, en el año 2016, si ocurriese hoy día, mañana, un cierre del Congreso, ¿cuántos irían y lo defenderían? Pues se pararían frente a un tanque y dirían, no, no cierren el Congreso, ¿no? Bueno, yo sí saldría a ¿No? marchar. Muchos jóvenes tal vez lo harían, ¿no? Pero tal vez seríamos Pero algunos creo los que se que- inmolen ahí, pero los demás, el grueso de la población, ¿qué haría? Creo que en este caso la ideología de los peruanos es quienes creen que se deben de respetar ciertos estámenes como los poderes dentro de un Estado, y hay quienes dicen, no, pero si no hay solución, tiene Se que ser cierra lo y que ya, tenemos que hacer, ¿no? lo primero. Y cerrar, mira, eso nos punto. lleva a que no hemos asimilado todavía una cultura democrática como país, como peruano. Es un tema de, siempre se dice lo mismo, ¿no? De colegios, universidades. Estos señores tienen la potestad ahora, ¿no? Y el terreno para poder plantear una reforma educativa, ¿no? Y que seamos una sociedad más democrática, más inclusiva, más democrática, Más ¿no? cultural, incluso. Más con mayor conocimiento político, ¿no? Para que no nos equivoquemos, no digo
muchos dicen se han equivocado en votar y por eso tenemos estas dos opciones como segunda vuelta. No, la gente votó por algo por ellos, ¿no? Algunos recordando a Alberto Fujimori y su Hay que hija. respetar Bueno, la democracia. exactamente, ¿no? Otros pensando en ella, ¿no? Sería bueno, pensaban más en el papá o en la hija, ¿no? Ojalá que hayan pensado más en la hija porque la que va a gobernar es ella, ¿no? Igual el señor PPK, ¿no? Algunos se acordaban de su pasado, en fin, pero ya lo eligieron, ¿no? Entonces se respeta como tal lo que el Perú soberano ha decidido. Pero yo creo que está el gran reto de empezar a asimilar prácticas más democráticas como sociedad. Y estos señores tienen el terreno desde el Congreso para poder lanzar este tipo de reformas mayores, ¿no? Bueno, de hecho, Jorge, que hablar de esos temas nos llevaría horas de horas, Así es. e incluso sin tener conclusiones certeras. Solamente la realidad de quién será nuestro próximo presidente lo tendremos el 5 de junio. Agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. No hay voto bueno, no hay votos malos, simplemente es los electores que se ponen ante una cartilla y por algo deciden optar por tal o cual camino. Esperemos que esos caminos optados pues nos lleven a una mejor sociedad. Efectivamente, ya hay que respetar a la gente, ¿no? La Así decisión es. de la mayoría en esta Así oportunidad. es. Muchas gracias por tu presencia y pues una noticia ya de último minuto es que el Jurado Nacional de Elecciones mandó a su casa al alcalde de Ferreñafe. A través de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones 03070A, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones deja sin efecto la credencial otorgada pues a Alejandro Jacinto Muro y se convoca a Jorge Temocho Arellano para que asuma el cargo mientras se resuelve su situación jurídica del alcalde pues de Ferreñafe, ¿no? Y ese es el panorama político bastante movido a nivel regional y a nivel nacional pues aún mayor hasta el 5 de junio hasta que sepamos quién nos va a gobernar esos 5 años. Así es. Y esto fue todo por hoy en su programa Las Mujeres Preguntan. Nos esperamos el día miércoles con más entrevistas. Muy buenas.